Muy bien. Queridas amigas y queridos amigos, buenas tardes. Y como siempre, un gusto saludarles acá en este auditorio de la Universidad de Jaén. Lo primero es agradecerle a la profesora Mari Carmen Jiménez, a quien he tenido el gusto de conocer hoy, que es directora del máster en Gerontología Social de esta universidad, por la gentileza y el coraje de habernos invitado para hablar sobre un tema poco usual, poco ortodoxo en nuestras universidades hispanoamericanas, en España y en América Latina. Agradecerle mucho la invitación y que hemos atendido con enorme gusto en esta oportunidad en que hemos vuelto a España para ofrecer algunas conferencias en diversas ciudades de la península y también de las Islas Canarias. Agradecerle a Antonio Muñoz, gran amigo de toda la vida, vicepresidente del Centro de Estudios Espíritas jienense, igual que Alfonso de la Casa y a otros amigos, por esta cordial invitación. Y agradecerles a todos ustedes que hayan venido. Sé que algunos son de Jaén, creo que hay algunos de otras poblaciones relativamente cercanas de Andalucía, de modo que a todos les agradezco que hayan venido y vamos a imaginarnos que esto no es un sauna, sino un ambiente mucho más confortable para que podamos conversar con menos formalidad, y por ello esquivo el micrófono desde el atril para que en medio de este calor podamos conversar con más familiaridad, y creo que eso nos ayuda a sentirnos menos tensos y por lo tanto a soportar mejor el calor, que por razones, como se suele decir, ajenas a nuestra voluntad, no ha sido posible que el aire acondicionado esté ayudándonos en este auditorio. Quiero comenzar diciéndoles que para la comprensión debida de un tema como este, los estados ampliados, modificados, expandidos, alterados de la conciencia, quiero comenzar haciéndoles una invitación a todos a la apertura de pensamiento, a dejar de lado prejuicios que lamentablemente todavía nos invaden, y haciendo uso de esa conquista humana y esa conquista social tan importante como es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, pues nos abramos con mucha tranquilidad de ánimo a temas que a veces no son los que frecuentemente entendemos, los que frecuentemente conocemos, o sobre los cuales frecuentemente se nos habla. Albert Einstein decía que desintegrar un átomo a veces es más fácil que desintegrar un prejuicio. Y los prejuicios, los preconceptos, lamentablemente, todavía en nuestro siglo XXI, que lleva ya más de una década de haberse iniciado, todavía predominan, incluso en ambientes académicos y culturales, donde por antonomasia, por razón de ser de lo que es la universidad, la libertad de las ideas debería ser el eje esencial del pensamiento, del aprendizaje, porque solo donde hay libertad para que fluyan las ideas pueden superarse antiguos conceptos y puede avanzarse. De modo que les invito a una actitud abierta para el entendimiento de los temas, lo que no significa aceptación, y mucho menos aceptación acrítica, sino al contrario, con mucho criterio, pero abiertos a la multiplicidad de las ideas. Este es un tema, el de la conciencia, vista en una perspectiva transpersonal y espiritual, los estados modificados de la conciencia, que rehúye un poco las estructuras tradicionales del pensamiento en nuestras disciplinas ortodoxas, en nuestras disciplinas que habitualmente transmitimos
en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Por eso, hecha esta invitación, esta evocación y esta apelación a la libertad de pensamiento, que es necesaria para entender temas como este y muchos otros más, comienzo por decirles que si quisiéramos entender rápidamente cómo ha evolucionado el pensamiento científico y en general la cultura humana a lo largo de miles de años del proceso civilizatorio, podría ayudarnos mucho ubicarnos en el esquema que propuso un gran teórico del conocimiento, un teórico moderno, un epistemólogo, para decirlo con exactitud, Thomas Kuhn, que en una obra formidable denominada La estructura de la revolución del pensamiento científico, estableció la idea básica de que el conocimiento en el mundo ha avanzado por un proceso de establecimiento de paradigmas, contrastes y conflictos entre los paradigmas, sustitución del paradigma dominante y apertura hacia nuevos paradigmas. ¿Esto qué significa esta visión kuhniana de la epistemología, del conocimiento? Significa que en cada época de la humanidad ha habido un paradigma dominante. Un paradigma que, por cierto, no es otra cosa que un término griego que ya Aristóteles empleaba, pero que luego, como suele pasar en tiempos actuales, se reivindica. Un paradigma no es otra cosa que un modelo de conocimiento, un intento de explicar el mundo en la época en que se encuentra el que lo está formulando. Y por eso se habla del mismo paradigma aristotélico que dominó durante siglos en la cultura occidental. Se habla del paradigma newtoniano, que fue la explicación de la física durante varios siglos. Se habla del paradigma darwiniano, a partir del concepto de la evolución de las especies. Antes de ellos el paradigma copernicano, que sustituyó al antiguo concepto geocéntrico, y así por consiguiente. Y en el siglo XX han dominado algunos paradigmas, entre ellos el propio paradigma en la física relativista, el paradigma evolucionista y organicista para la comprensión de la vida, y así unos modelos. Y ya consolidado el siglo XX, el paradigma dominante, que lo es todavía hasta nuestros días, es un paradigma esencialmente materialista, que independientemente de las creencias que las personas tienen, en la cultura dominante impera el modelo según el cual el universo se autodetermina, no es necesaria una fuerza creadora o Dios ajena a él, el paradigma según el cual la vida se reduce a la existencia orgánica, no hay una fuerza espiritual trascendente después de ese proceso de disfunción que llamamos muerte, no hay ningún elemento que vaya más allá de la pérdida de la estructura física y sobre todo la estructura cerebral, no hay pensamiento sin cerebro, no hay vida ajena al organismo, es decir, el paradigma materialista, que a su vez se expresa en otros conceptos. Es un paradigma biologicista, es un paradigma reduccionista, todo lo reduce a la esencia material, es un paradigma en cierta medida mecanicista, en cuanto el sentido de causalidad de los mecanismos es el que determina la existencia. Ese paradigma comenzó a tambalearse a partir de la década de los años 60 del siglo XX. Porque algunas evidencias en el plano científico, en las llamadas ciencias duras, como la física o la biología, comenzaron a plantearse enigmas que el paradigma no respondía. Y poco a poco, y hasta nuestros días, se ha colocado por contraste ante el paradigma dominante otro modelo u otro paradigma, que en lugar de ser materialista, tiende a ser espiritualista, que en lugar de ser reduccionista, tiende a ser holístico, tiende a ser sistémico, que ya no busca solamente el análisis, es decir, el método de pensamiento que busca la descomposición de las cosas en unidades elementales, sino que en lugar del análisis busca la síntesis, la integración,
Es un paradigma holístico que busca el concepto de totalidad. Es un paradigma sistémico que intenta establecer que todo se relaciona con todo en todas partes. Y por eso es un paradigma ecológico, porque la ecología, como disciplina que estudia la relación del hombre con el hábitat, con su medio ambiente y todo lo que se deriva de los procesos de conservación de la vida, la ecología tiene como principio el concepto de que todo se relaciona con todo en todas partes. Y como uno podría leerlo en un verso muy hermoso de un antiguo poema sufi, dice el poeta sufi que cuando alguien acá está dañando una flor, en ese momento está llorando una estrella, queriendo establecer la conexión cósmica desde las partículas infinitesimales hasta las grandes galaxias y constelaciones. Todo está relacionado con todo.